Ahora sí, para poder cumplir con los tiempos, vamos a partir de manera como bien puntual y en la presentación inicial se irá incorporando más gente. Muy buenos días a todos los que se van incorporando. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre la Ley de Convivencia Escolar, cómo implementar la ley con seguridad jurídica y técnica. Mi nombre es Mariana Lira y soy parte de Corporación Aventuras. Hoy queremos hablar de un tema que nos tiene a todos en alerta. El 1 de abril se publicó en el Diario Oficial la ley número 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas, que entra en vigencia el 1 de julio de este año. Faltan menos de 2 meses. Antes de comenzar, vamos a seguir una breve agenda para mantener el orden. En esta hora de webinar vamos a tener 3 bloques distintos. Comenzaremos con una exposición jurídica de 20 minutos a cargo de la consultora Convive Educar. Luego, Francisca Sáez, directora ejecutiva de Venturas, nos hablará durante otros 20 minutos sobre la implementación pedagógica de la ley. Y cerraremos con un espacio de preguntas y respuestas en vivo. Sobre las preguntas, 2 cosas. Las inquietudes que llegaron por el formulario de inscripción ya fueron revisadas por nosotros y las abogadas. Hacia el final de su exposición voy a leer 3 preguntas concretas que ambas van a responder de manera explícita porque resume los alcances más prácticos que tiene la ley. Y para las preguntas en vivo, pueden escribirlas en el chat en cualquier momento. Felipe, que es parte del equipo de Venturas, las va a estar recogiendo y al cierre del webinar vamos a revisar las más representativas. Comenzaremos entonces abordando la ley con 2 destacadas abogadas expertas en normativa educacional. Quiero presentarles a Pía Contreras y Rosario Zamora, que son abogadas de la consultora Convive Educar, quienes asesoran a colegios en materias de convivencia, inclusión y cumplimiento normativo. Pía Contreras se ha desempeñado como fiscal de procesos administrativos en la Superintendencia de Educación Escolar y como abogado de la División Jurídica del Ministerio de Educación. Rosario Zamora lleva más de 14 años en el Mineduc, en la División Jurídica y en la División General de Educación. Destaca además su experiencia en la elaboración de normativa para estudiantes con necesidades educativas especiales, particularmente en el Decreto 83 de 2015. Para armar la presentación, ambas tuvieron acceso a las inquietudes que ustedes mismos plantearon en el formulario de inscripción. Por eso, al final de su exposición, les voy a leer las 3 preguntas que ambas contestarán de manera explícita. Ahora sí, les doy el pase y los dejo con la presentación de Rosario y Pía. Hola, buenos días a todos. Espero que se esté viendo bien la presentación. Eh, bueno, queríamos comenzar la presentación de esta ley respecto de que esta ley habla sobre la convivencia, el buen trato y el bienestar de las comunidades educativas. Pero no es una ley que se inserte como nada en nuestro sistema educacional, sino que viene a ser respuesta muchas veces de problemáticas sociales y que se reflejan en los establecimientos. La última ley que el Estado había emitido respecto a estos temas específicamente había sido la de aula segura. Y luego viene esta ley que fue en el final del gobierno anterior, pero que tuvo una discusión bastante larga, no fue inmediata. Y respecto a toda la problemática que tenemos hoy en día, se está tramitando otra ley que tiene que ver con la convivencia
que es la de escuelas protegidas. Entonces nosotros queríamos también dar un contexto de que hemos pasado como un péndulo desde, desde tramitaciones de leyes que son específicamente bien punitivas, como aula segura y lo que se está viendo en el Congreso con escuelas protegidas, a tramitaciones de leyes como más generales, como fue la primera ley de convivencia, este tipo de ley de convivencia. También para tenerlo en un contexto, ¿ya? Esta ley empieza su vigencia el 1 de julio, ¿ya? Y tiene espacios para poder los establecimientos educacionales acomodarse y cumplir con esta ley, pero diferenciados. Para los establecimientos que son subvencionados y que tienen aportes del Estado, les da un plazo un poquito mayor hasta el 1 de abril del 2027, ¿ya? Para los establecimientos particulares pagados no da ese plazo, por lo tanto tienen que estar adecuando su normativa, adecuando sus documentos de gestión ya desde que empiece la vigencia de la ley. Obviamente, esto lo sabe la superintendencia y se van a dar plazos no de fiscalización con sanción inmediata, sino con una manera de ir adecuando los establecimientos a esta nueva normativa. Como les decía, esta ley se enmarca después de varios años, de 6 años de la ley de aula segura. ¿Y qué era lo que quería esa ley de aula segura? Si era el objetivo de la ley la posibilidad de expulsión y cancelación de matrícula, la ley ha sido excelente. Ya estos números los acaba de señalar la Universidad del Desarrollo, todavía el paper no está, digamos, en los sistemas porque tienen que terminar algunas cosas, pero son números reales actualizados con los datos de la Superintendencia de Educación a través de los MRUN, ¿ya? Si se fijan, eh, digamos, yo quise como mostrar datos bien generales, pero después de 6 años de la aplicación han habido 2.472 expulsiones. Aquí solamente están hablando de expulsiones y no cancelaciones, ¿ya? Pero para que no nos centremos solamente en este tema, pero quería dar los últimos datos para mostrar esta realidad, qué es lo que está pasando en las escuelas y que hay niños y niños, porque hay sancionados como de primero a cuarto básico como estudiantes de educación media, ¿ya? Que están quedando fuera del sistema escolar y que están siendo entregados, digamos, a la calle porque hay un 22,5% de abandono del sistema, ¿ya? Solamente para tener unos datos. Esta ley, esta ley de convivencia escolar viene con unos ejes específicos y que son como los más llamativos dentro de la ley, ¿ya? Lo primero que llama esta ley es a abarcar una política nacional de convivencia escolar, ¿ya? Que es la PNCE, por si la ven en alguna parte con esas siglas. Este plan del Estado, digamos, para la política de convivencia, ya está fijado, de acuerdo a los transitorios de la ley, por el plan que había presentado el Ministerio de Educación el año 2024, ¿ya? Ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación. Este plan tiene una idea de 8 años, esta política, y tiene que ir, bueno, van varios ministerios también trabajando con esta política porque no es aislada del Ministerio de Educación y tiene relación con lo que van a tener que hacer los establecimientos, que es un plan propio ya de política de gestión de la convivencia escolar. La otra, digamos, novedad que trae la ley es este cargo específico que hoy sí se nombra, que existía en los establecimientos, pero que no era con esta obligatoriedad y esta total dedicación a esta función, que es el coordinador de convivencia, ¿ya? También hay que tener ojo aquí con qué profesiones
pueden ser el coordinador de convivencia, que la ley habla que puede ser un docente, puede ser profesionales del área psicosocial, que son psicólogos y asistentes asistentes sociales, ¿ya? Y además psicopedagogos, ¿ya? Que son las profesiones que señala la ley para este encargado y que además tiene que tener una función dedicada en horario, contratación, estamos hablando, solo para este cargo. No es que esta persona esté sola, pide también un equipo, pero al equipo no le señala cantidad de horas de contratación ni que sea una función exclusiva. Entiendo que en general los establecimientos trabajan el encargado de convivencia con otros, pero ahora va a tener que estar más señalado, digamos, dentro de sus documentos de gestión, quiénes van a ser esos otros con los que van a trabajar. Bueno, habla de una nueva definición de convivencia. Hay también, bueno, está específicamente en un artículo, hay también temas para los docentes y los asistentes de la educación que vamos a profundizar más adelante. Hay un sistema de monitoreo desde la Agencia de la Educación y pone hartas obligaciones al Estado para que trabaje en forma coordinada con otros ministerios. Creo que es importante establecer estos 5 puntos de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que van a verse reflejados también en los planes que hagan los establecimientos educacionales de aquí en adelante, ¿ya? Para que no nos pongamos en el sentido de la primera página que yo presenté, que era solo en el ámbito punitivo y como de violencia, que es el punto que estamos enfrentando hoy en día como en los medios, con todo lo que ha pasado, por qué se ha sacado esta idea de legislar de escuelas protegidas, sino que miremos un poco más global la convivencia desde el ámbito de los principios, del ámbito de lo que hace la escuela, que es la formativo y educación para el aprendizaje de sus estudiantes, de la enseñanza a convivir en un medio que es la escuela o el liceo o los colegios, ¿ya? Y que esto tiene que relacionarse como en último lugar con el ámbito administrativo institucional de estos documentos de gestión. Pero todo lo demás debe ocurrir en la escuela. ¿Listo, Rosario? Ya, bueno, yo ahora les voy a hablar acerca del plan de gestión de convivencia escolar, su integración también al plan de mejoramiento educativo en el caso de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, de las modificaciones de la ley de subvenciones, las modificaciones que se hacen también, o las nuevas incorporaciones que tienen que hacerse al reglamento interno escolar, y por último un poco del proceso participativo que hoy día exige esta normativa para poder modificar estos instrumentos. Es importante señalar a este respecto que, además, obviamente, de imponer obligaciones, esta nueva normativa lo que hace, de cierta manera, también es señalar un sistema a través del cual se gestiona la convivencia escolar. Entonces, si uno, como colegio, lo aplica y lo implementa bien esta nueva ley, lo que va a tener es un sistema ordenado, un sistema participativo y además sostenible en el tiempo para poder gestionar la convivencia y de esta manera también cumplir con los objetivos que señala la ley, que son prevenir y erradicar la violencia, el acoso y la discriminación. Bueno, en cuanto al plan de gestión de convivencia escolar, propiamente tal, aquí es importante señalar que viene a ser un gran protagonista, si bien ya el plan existía anteriormente, hoy toma un protagonismo especial, ya que se señalan los contenidos mínimos obligatorios por ley que debe tener. Siempre ha tenido un enfoque, digamos, preventivo, y hoy día esto se materializa aún más, y además se establece un proceso participativo para poder modificar este plan de gestión. En este sentido, recordemos que el plan de gestión de convivencia escolar tiene dos fases.
una fase estratégica, que podemos decir que se hace cada 4 años, que justamente este proceso participativo que establece ahora esta nueva normativa se tiene que hacer cada 4 años, que coincide con la fase estratégica del plan de gestión, y una fase anual, ¿verdad? Para ir viendo los objetivos y cómo está funcionando este plan. Lo ideal, por eso se pone acá más integración al plan de mejoramiento educativo, es que estas fases de ambos planes, en el caso de los colegios particulares subvencionados que tienen que tener este plan de mejoramiento, se hagan de manera coordinada. Porque si bien el plan de mejoramiento, bueno, por un lado, de manera coordinada y además que tenga una concordancia con el proyecto educativo institucional, el reglamento interno, después viene el plan de mejoramiento educativo que señala los objetivos que se van a tener que mejorar en cuanto a la convivencia escolar, y el plan de gestión de la convivencia que en el fondo establece las acciones y las coordinaciones que se tienen que hacer para cumplir con esos objetivos. Eso es más o menos lo que se debe señalar. Y siempre la articulación de todos estos instrumentos de gestión va a ayudar a que, a que todo se instale y se intencione de una mejor manera y se trate los temas de convivencia y de mejor manera y se vayan consiguiendo los objetivos establecidos. Obviamente, cada colegio tiene sus propios objetivos, cada colegio sabe qué es lo que tiene que mejorar, cómo se va a implementar, y en ese sentido el plan de gestión de convivencia y la integración del plan de mejoramiento educativo son herramientas que da la ley y que son muy importantes. Bueno, en cuanto al proceso participativo, porque ahora la ley establece un proceso participativo para poder modificar el plan de gestión de convivencia escolar cada 4 años, y también al reglamento interno escolar, ojo con eso, y señala que para elaborar e implementar el plan de convivencia escolar, la elaboración y la implementación del plan va a estar a cargo del equipo de convivencia. Perdona, Rosario, ¿se ve la presentación? Sí, ¿cierto? Se va a hacer a través del equipo de convivencia. Luego, el equipo de convivencia se lo presenta al director y este va a aprobar y dictar el plan de gestión. Pero también va a participar en esto el Consejo Escolar o Comité de la Buena Convivencia, que aquí es importante señalar que finalmente son lo mismo, solamente que cambia de nombre dependiendo del tema, dependiendo del tipo de establecimiento educacional, pero tienen las mismas funciones, las mismas obligaciones, y es muy importante que eso se tenga en consideración porque siempre que se haga la relación o se diga o se hable del Consejo Escolar, también tenemos que entenderlo al Comité de Convivencia. Y el Consejo Escolar lo que hace aquí es, una vez que se hace este proceso participativo y se tiene un resultado de este proceso, se le entrega este resultado al Consejo Escolar. El Consejo Escolar emite y se emite un informe. Y a este informe el Consejo Escolar lo que puede hacer es señalar observaciones. Si establece observaciones, el director puede revisar estas observaciones y están de acuerdo o no. En caso de no estar de acuerdo, tiene que fundamentar por qué no está de acuerdo y se aprueba el plan por el director. Y si está de acuerdo, bueno, el Consejo Escolar aprueba y el director sanciona y establece en el fondo este nuevo plan de gestión de convivencia escolar. Entonces es muy importante establecer y señalar que hay un proceso participativo donde toda la comunidad educativa tiene que participar para poder ver cuáles son estos objetivos que se van a dar, cuáles son los objetivos importantes para el colegio en temas de convivencia, de buen trato, de bienestar, cómo lo vamos a hacer, y en todo eso tienen que participar los integrantes de las comunidades educativas. Luego, los contenidos mínimos obligatorios que tiene que contener se señalan 7, que son más bien respecto a las coordinaciones que tienen que ver con el área técnico-pedagógica y administrativa, la difusión y formación de la comunidad en buen trato y no discriminación, o sea, cómo se va a difundir todo esto. También tiene que tener referencias al bienestar y salud mental, sobre todo en temas de conductas suicidas, drogas, alcohol, los riesgos que existen en el fondo de los estudiantes, poder identificar cuáles son los mayores riesgos que existen en los estudiantes para poder también tratarlos y poder complementar este plan de gestión de convivencia en ese sentido. Las estrategias de gestión colaborativa de conflictos. Hoy día esta nueva normativa, si bien la gestión colaborativa de conflictos
estaba en la circular número 1, o se encuentra en la circular número 1 de la Superintendencia de Educación que regula los reglamentos internos. Hoy día ya se señala por ley y además se establece que, bueno, la superintendencia en el fondo lo que quiere con todo esto es ojalá que se establezca como un medio importante del colegio para solucionar los conflictos y así también que el mismo colegio se pueda hacer cargo de las situaciones que afectan la convivencia en su colegio y que no siempre se deriven a la superintendencia y a esta institución que en el fondo ya es un tercero el que resuelve este tipo de situaciones. La calendarización anual, que también es muy importante, en el fondo con los objetivos, las fechas, los responsables, quiénes van a ser los que van a tener que cumplir en el fondo con todos estos objetivos y con todas estas acciones. Los estudiantes también pasan a ser sujetos activos en el proceso de aprendizaje y promoción de la convivencia, en todo este proceso participativo que dijimos, ¿cierto? Donde también ellos van a tener que participar para poder ver los objetivos y la manera en que se van a cumplir. Y la formación para familias, acá están los principios de convivencia, prevención del acoso, resolución pacífica de conflicto y promoción del buen trato. Eso sería en cuanto al plan de gestión de convivencia e integración al PME. Ahora, Rosario, si puedes seguir con la siguiente lámina. Ya. Aquí vamos a hablar de las principales modificaciones que se establece para los colegios particulares subvencionados, ya que son modificaciones que se hacen a la ley de subvenciones, al decreto con fuerza de ley número 2 del año 1998. Y bueno, primero señala que el reglamento interno de estos colegios debe incluir los contenidos del artículo 16E, que bueno, es el que habla del reglamento interno escolar y de las materias que debe incorporar el reglamento interno. También se señala que se tienen que agregar las medidas formativas en los reglamentos internos y sobre todo en los procedimientos de expulsión o sancionatorio. Hay un artículo en la ley de subvenciones en que se habla de la suspensión como medida cautelar en el procedimiento de aula segura, y aquí dentro de las medidas que se deben implementar tanto para el agresor, entre comillas, y agredido, se agregan también estas medidas formativas. Acá la nueva normativa educacional, esta nueva ley de convivencia, le da un enfoque bien importante a todo lo que es formativo. Siempre ojalá se privilegien las medidas formativas por sobre las disciplinarias, que los estudiantes en el fondo aprendan por qué su conducta es sancionada, por qué se hace un daño. Y siempre el enfoque formativo es muy importante y esta ley lo realza bastante. Bueno, la obligación de mantener el reglamento interno actualizado, que eso siempre ha sido. La actualización, recordemos que es de manera anual y es para justamente adecuarlo a las nuevas normativas que puedan haber y también para poder hacer los cambios necesarios en caso de que ya, por ejemplo, los responsables de ciertas tareas ya no estén en el colegio o se quiera dar esa responsabilidad a otra persona con otro cargo. El informe previo obligatorio para la expulsión, esto es bien importante, porque hoy día para poder expulsar o cancelar la matrícula, antes de que el director tome esta decisión, en el fondo pueda tomar esta decisión de expulsar o cancelar la matrícula, tiene que pedir un informe a una comisión, que esta comisión va a estar conformada por el profesor jefe, por el coordinador de convivencia y el integrante del equipo pedagógico. Este informe no es vinculante, no es obligatorio para el director, pero si él está por ejemplo, si el informe señala que no es recomendable esa sanción, porque puede ser no recomendable por diferentes motivos, el director igual podría no hacer caso a este informe, digamos, y expulsar o cancelar igualmente la matrícula, pero tiene que fundar en el fondo su decisión. Tiene que ser una decisión fundada y que se haga cargo también de lo que señala el informe. Y otra, bueno, se señala que el reglamento interno escolar debe siempre entregarse a los padres, madres o apoderados. Lo que aquí se agrega es en formato digital o impreso, no aumento la matrícula porque digamos que esta obligación siempre ha estado, pero ahora además se tiene que entregar en formato digital o impreso.
Y evidentemente si hay alguna modificación al reglamento interno, esta siempre tiene que informarse durante el año a los integrantes de las comunidades educativas. Y por último, bueno, hay una referencia ahí al decreto con fuerza de ley número 2, al párrafo tercero, que habla de la convivencia escolar y los procedimientos disciplinarios, que en el fondo siempre va a tener que tomar en cuenta, o sea, se habla de lo que se debe entender que afecta gravemente la convivencia escolar, según lo que establece el propio decreto con fuerza de ley, y también al párrafo tercero del decreto con fuerza de ley de la ley, en el fondo, que son las modificaciones que se han dado ahora para esta nueva normativa. La siguiente, Rosario, por favor. Bueno, acá están todo lo que debe incorporar el reglamento interno escolar. Se señalan expresamente todas estas materias obligatorias y hay varias que, bueno, en verdad ya estaban, no hay tanta novedad. Por ejemplo, la prohibición y prevención de todas formas de acoso, violencia y discriminación, eso debe estar. Los derechos y deberes de cada integrante de la comunidad educativa, también era algo que siempre ha estado establecido dentro de las materias que debe regular el reglamento interno. Los canales de denuncia y reclamos y un canal seguro con reserva de identidad. Acá se establece que debe existir un canal de denuncia donde cada integrante de la comunidad educativa pueda ir y señalar en el fondo si hay algún conflicto, algún acoso, algo que le está pasando a él, o algún padre apoderado, que existe este canal de denuncias claro en el reglamento interno para que todo el mundo sepa dónde acudir para poder hacer la denuncia o reclamo pertinente. Y además se establece un canal seguro con reserva de identidad. O sea, en el fondo, ojalá que este canal sea confidencial, que si alguien va y señala que hay una situación que afecta a la convivencia escolar, que hay una infracción a la normativa o al reglamento interno, que esto ojalá sea que también esté la posibilidad que sea de manera confidencial si esa persona en el fondo no quiere señalar su identidad. Los procedimientos de investigación, bueno, acá evidentemente en todos los procedimientos de investigación debe primar los principios de imparcialidad, en el fondo que la persona que hace este procedimiento no tenga ningún nivel de amistad, ni por el contrario, ni enemistad con la persona que está investigando. Siempre debe haber confidencialidad, la celeridad, y aquí en la celeridad se establece un plazo máximo en caso de que se esté investigando situaciones ocurridas con estudiantes de 2 meses. ¿Y por qué es importante el plazo máximo? Porque en el fondo, si uno no tiene un plazo máximo establecido, es difícil que se cumpla en el fondo con el principio de celeridad. Si no hay un plazo máximo, uno podría demorarse mucho más y acá el plazo establecido por la normativa es de 2 meses. También tienen que señalarse las medidas disciplinarias y las formas de las que se van a determinar estas medidas, la graduación, del tipo de medida disciplinaria, las medidas formativas, ojalá que sean proporcionales, que sean graduadas, que haya siempre tiene que haber un procedimiento previo, racional y justo, sobre todo cuando uno habla de expulsión y de cancelación de matrícula. Aquí también es muy importante señalar que hay un cambio también para los particulares pagados, porque si bien cuando ocurre una expulsión o una cancelación de matrícula, existía la obligación del colegio para tener que informar esto a la Superintendencia de Educación y que la Superintendencia revise la forma en que revise la forma en que se llevó a cabo este procedimiento para saber si se apega o no a la normativa. Hoy día los colegios particulares pagados también van a tener que informar el proceso de sancionatorio de expulsión o cancelación de matrícula a la superintendencia. También, bueno, acá ya hablamos de los mecanismos de gestión colaborativa. Obviamente este siempre es voluntario y no aplica en delitos ni tampoco en vulneración de derechos fundamentales. Promoción del derecho a la vida libre, obviamente tiene que promover un derecho a la vida libre de violencia y respeto y el reconocimiento de derechos y garantías, la descripción precisa de conductas esperadas y faltas con graduación por gravedad, eso también estaba en la circular
el deber del personal y adultos de comunidad de reportar hechos de acoso, violencia o discriminación. En este sentido, acá también hay un deber nuevo, porque no solamente se especifica el deber del personal, sino también es en el fondo de los que trabajan en el colegio, y también se señala a adultos de la comunidad que no necesariamente trabajen. Por ejemplo, esta obligación hoy día también es para los padres apoderados o cuidadores de los estudiantes. Bueno, las medidas formativas que promuevan la igualdad y la no discriminación, las medidas de protección de afectados. Hoy día una medida de protección, por ejemplo, es la separación del aula, y también hay una suspensión que se establece que no puede superar los 15 días mientras dure el procedimiento, y demás obligaciones que señala la normativa vigente. No sé cómo vais de tiempo porque no he podido ver, pero... Tenemos un poquito más de tiempo, nos dicen las organizadoras, para que Ya, voy a tratar de veamos las apurarme con lo otras. que Sí. 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 ¿Puedes cambiarla, Rosario, que todavía estoy con el reglamento interno? Bueno, esto es un poco lo que hablábamos de la participación y la corresponsabilidad. Al principio, en el fondo, hoy la ley establece que para poder modificar el plan de gestión el plan de gestión de convivencia educativa, debe haber un proceso participativo cada 4 años, que puede ser por curso, nivel o ciclo. Y este proceso, esto es muy importante, también se establece hoy día para los reglamentos internos escolares. Ya hablé un poco del proceso participativo en las láminas anteriores. En el fondo, lo que tiene que hacer el director, que tienen que participar todos, el informe al consejo escolar y todas las demás etapas. O sea, aquí es muy importante que también se establezca el procedimiento al reglamento interno. Y ojo que tanto el plan de mejoramiento como el reglamento interno también tienen modificaciones y actualizaciones anuales, y estas igual se deben hacer independiente de este proceso cada 4 años. Cuando para poder agregar algo que señala una nueva normativa, no vas a hacer todo este proceso de participación, sino esto es cada 4 años para cosas más grandes y que se señalen en el propio reglamento, además, y que se solicite por la comunidad. Bueno, y el rol de la convivencia, acá es muy importante también hablar del rol, porque hoy día hay una participación importante de toda la comunidad educativa. Sabemos que la convivencia escolar y poder, y ojalá no llegue nunca a la violencia, a la discriminación, ni a ningún tipo que no se escalen en el fondo los conflictos hasta cierto extremo. Para que podamos hacer esto es importante que haya un rol definido de cada uno, que haya participación. La participación lo que hace además es elevar el compromiso que existe por la normativa, por la norma, porque yo participé en el reglamento interno, porque yo sé cuáles son las normas que me regulan, porque yo quise que esto fuera así. Entonces, cuando hay participación de la comunidad educativa, es muy importante porque eleva el compromiso por el cumplimiento de las normas, y también especialmente cuando hay una concordancia, dijimos al principio, entre el proyecto educativo, el reglamento, el plan de gestión, el PME, en fondo, toda esta articulación es muy importante también para que haya un mayor cumplimiento, porque hay una consecuencia, una concordancia entre todos estos instrumentos. Y eso, bueno, eso sería por hoy. Bien. Muchas gracias, Pía y Rosario, pero antes de que cierren, y les quiero pedir que por favor las respuestas sean en 1 o 2 minutos como máximo, las 3 preguntas que comprometimos al inicio, ¿ya? Primero, ¿qué relación existe entre las modificaciones a la Ley 21.809 y la derogación de las circulares de la Superintendencia? La otra pregunta que también apareció en el formulario es: ¿cómo evitar que la práctica de la convivencia recaiga solo en el equipo de convivencia escolar del colegio? Y la tercera pregunta: ¿qué medidas se pueden tomar en los casos donde hay estudiantes que presentan diagnóstico y manifiestan violencia física con sus pares y adultos? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que es el tema de la derogación de las normativas que ocurrió hace poco por la Superintendencia de Educación, bueno, la Superintendencia de Educación ha señalado que esto se hizo en el fondo para no sobrecargar a los colegios con tantas modificaciones y nuevas obligaciones. Sin embargo, hay que tener claro que lo que hace, sobre todo la circular de reglamentos internos,
era más que nuevas modificaciones y nuevas obligaciones, era un compendio de normativa que ya existía. En el fondo, si uno sigue lo que dice esta resolución, no va a estar incumpliendo ni va a estar haciendo nada en contra de lo que señala la ley de convivencia escolar, porque también estaba bien acorde también a esta nueva normativa que iba a salir. Ahora entiendo que también hay una situación de que la nueva ley de convivencia igual establece nuevas obligaciones, por ejemplo, esto que yo hablaba del proceso participativo para poder modificar el reglamento interno y todas estas cosas, todos estos instrumentos, que quizás yo veo por ese lado. Esto se hizo más bien para poder después sacar unas nuevas circulares que sí contengan todo lo nuevo y no estar siempre volviendo a modificar, sobre todo también sabiendo que hoy día hay una nueva normativa, una nueva ley en el Congreso de Escuelas Protegidas que también va a tener nuevas modificaciones y que es importante también que se integren en los reglamentos internos. Rosa. Ya. Respecto de las otras preguntas, voy a tratar de agrupar las dos. A ver, el equipo de convivencia no es el encargado de todo lo que aparece en esta ley y eso es importante que lo tengamos presente porque aquí hay un gran elemento que es la participación de toda la comunidad educativa. Y como lo dijimos, esto no solamente implica modificación en los documentos de gestión administrativa, como son mirar el PEI, mirar el RICE, obviamente vamos a tener que mirar el RICE, pero también tenemos que volver a mirar qué pasa con los estudiantes, que es la otra pregunta, con necesidades educativas especiales, o aquellos que no están diagnosticados con necesidades educativas especiales, pero que van a tener algún tema, algún problema que va a afectar su educación o su manera de aprender. Por ejemplo, pensemos en alguien que se le muera la mamá, en un chico que tenga un accidente, entonces, que no implique que termine con discapacidad, en eso estoy hablando. Entonces, tenemos que volver a mirar como comunidad educativa, por eso están los elementos de participación y esta idea de llevar al consejo escolar ideas nuevas, que los estudiantes participen. Siempre se ha hablado que los reglamentos y los documentos de gestión están hechos como, o el RICE, está hecho como si fuera un abogado el que está haciendo una ley penal, por ejemplo, o de procedimientos muy estandarizados legales. Por lo mismo, tenemos que hacer participar en la construcción de estos documentos a los estudiantes, a los padres apoderados, y que esto además se traspase en el conocimiento en clase. Trabajemos con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje, sobre objetivos de aprendizaje transversales, que las distintas áreas donde se nombra la participación ciudadana o donde se nombre cómo se construye una documentación, nosotros podamos trabajar con los estudiantes, obviamente dependiendo su desarrollo. ¿Qué es una norma? ¿Qué significa que yo no cumpla algo? ¿Qué resultados va a tener el no cumplimiento? Para que todos nos hagamos propio lo que estamos trabajando, no solamente en un papel. Y por eso hablo de que no es solo al equipo de convivencia el trabajo total de la ley. Obviamente va a llegar en un minuto y en una de nuestras diapositivas aparecía que esto tiene como varios elementos que hay que ir mirando y va a llegar en el minuto más específico donde yo tenga que aplicar el reglamento, donde tenga que aplicar una medida formativa o una medida disciplinaria que va a ser a una persona y en un elemento específico. Y es ahí donde va a trabajar el equipo de convivencia, ¿ya? Respecto de los estudiantes con necesidades educativas especiales, y muchas veces a veces se habla de que, o ha salido en la prensa también, de que han habido temas o problemáticas con dichas personas. Aquí hay dos elementos que hay que tener en consideración. Por una parte, va a haber un equipo de convivencia que no puede estar aislado del equipo directivo, al mismo tiempo no puede estar aislado del equipo de PIE, ¿ya? Del programa de integración o inclusión escolar, que, ojo, también tienen que tenerlo los colegios particulares pagados. Ojo con el artículo 11 de la Ley General de Educación.
¿ya? Para que lo vuelvan a revisar. Eh, Estos dos equipos deberían trabajar en conjunto, porque hay normativa específica para las personas con necesidades educativas especiales, donde, por ejemplo, está el plan de acompañamiento emocional y educativo, el PASE, ¿ya? En que yo ahí tengo elementos que trabajar que pueden llevar a acciones o conductas que afecten la convivencia escolar, ¿ya? Entonces aquí no tienen que trabajar los equipos aislados. No se tiene que ocupar tampoco estos elementos pedagógicos y de apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales como un prontuario. Nos ha tocado ver con PIA casos específicos en que se está ocupando las desregulaciones para hacer un listado de acciones contra la convivencia escolar. Entonces, estos dos elementos hay que trabajarlos en conjunto y que la finalidad sea obviamente lo mejor para el estudiante y que haya participación, ojalá, de la familia en los casos que se puede y de también pedir ayuda porque el establecimiento no lo va a poder hacer todo a organismos relacionados que también tienen limitaciones. Sabemos, esta ley por primera vez obliga a los organismos relacionados a relacionarse, digámoslo así. No estaba en otra normativa de esta manera. Mariana. Bien, muchas, pero muchas gracias, Rosario y Pía. Es un tema amplísimo que tiene tantas aristas esta ley, creo que lo han abordado de una manera muy integral. Así que muchas gracias por ayudarnos también a entender cómo elaborar y cómo funciona, ¿no es cierto?, este nuevo plan de gestión de convivencia que cada colegio tiene que tener de ahora en adelante. La pregunta que sigue ahora es completamente operativa y práctica. Si esto es lo que la ley exige y lo que la superintendencia va a fiscalizar, hacemos, cómo se hace, cómo se implementa una ley y un protocolo en una semana, entre lunes y viernes, con el mismo equipo que tenemos y con los tiempos que ya tenemos comprometidos. Pregunta es la que va a trabajar Francisca en la exposición que viene a continuación. Para eso les dejo a la directora ejecutiva de Corporación Eventuras, Francisca Sáez, quien es científica de profesión y educadora por vocación. Bajo su dirección, Eventuras se ha consolidado como el partner exclusivo en Chile de Committee for Children, con el programa The Second Step, y ha formado a más de 700 docentes en los últimos años. Ella nos hablará durante 15 minutos de cómo desde Eventuras apoyamos a los colegios a implementar esta ley a partir de la formación de los profesores, de los programas de prevención socioemocional desde prekinder y de la manera para fortalecer esta alianza estratégica con los apoderados. Francisca, te dejo y te paso la palabra en 15 minutos. Gracias, Mariana, y demasiadas gracias, Pía y Rosario. Tremenda exposición. Ahí también las vi respondiendo algunas preguntas. Ahí el equipo de Venturas lo conversábamos, que ojalá vamos a ir recopilar todas sus dudas que nos alcanzaron a contestar y se las mandamos por mail, que sabemos que habían varias y que estaban súper entusiasmados ahí preguntando. Así que espero que podamos resolverlas a través del mail y que con esta mini presentación podamos ver un poquito más cómo se vería en la operativa, ¿cierto? En el día a día, esta ley en la práctica. Así que muchas gracias. Bueno, avanzo de inmediato. Hay tres puentes que la mayoría de los colegios, por lo que hemos visto, hoy día se les está dificultando construir.
En primer lugar, como quiero agradecerles a ustedes porque se ve al tiro el entusiasmo y las ganas de que sí son de esos colegios que quieren construir puentes, que efectivamente quieren responder a la ley de la manera más óptima posible. Así que muchas gracias por estar hoy día acá. Eh, También en el fondo demuestra que es algo que les importa y que les importa no solamente hacerlo, sino que hacerlo bien. Así que muchas gracias por eso. Eso no es algo obvio que uno vea todos los días, así que es todo un honor compartir hoy día con ustedes. Eh, Hoy día hay muchos colegios que que ven la dificultad de, en el fondo, implementar las cosas que ustedes quizás están tratando de implementar hoy día con esta nueva ley. En esta presentación voy a tratarles de ejemplificar cuáles son estas cosas. Voy a mostrarles tres pilares. Quizás algunos de estos pilares ustedes ya los conocen o ya se los imaginan por todo lo que hemos conversado. Y también, bueno, Pía y Rosario nos dejaron una imagen súper clara de qué es lo que propone la ley. Aquí el artículo 16D, que es el que nos habla de estos 7 contenidos principales que tienen que tener el plan de gestión. Hay 4 que yo creo que vamos a poder abordar, o 3 al menos que vamos a poder abordar de manera súper clara. Así que para que veamos cómo esto se aterriza el aula en estos breves minutos que nos quedan, ¿cierto? Bueno, lo primero es que el plan que existe hoy día eh, no es el plan que se observa en el aula y eso no es una sorpresa para nadie. El problema operativo es al final que la ley exige un plan de gestión de convivencia y lo más probable es que la mayoría de ustedes efectivamente sí tengan uno porque la agencia lo va a exigir, lo va a evaluar, los va a ir a ver, eh, pero hay una diferencia entre dos cosas que puede ser súper obvio, que es lo que pasa en el papel, que aguanta mucho, ¿cierto? Y lo que pasa en el aula. Eh, una, una, por cierto, es un plan que existe como el documento y la otra es un plan que es lo que vemos, ¿cierto? Que es al final lo que termina ejecutándose dentro de nuestros colegios. Y esa diferencia, cuando nosotros vemos que efectivamente existe el plan, el papel, etcétera, pero lo que está pasando en el aula es un poco distinto, eso se nota cuando uno pisa el primer paso que uno da dentro del colegio. Y este dato es clave, o sea, este dato es un dato ancla. Elige Educar, y esta cifra la corroboró los profesores el año pasado, el 91% de los docentes chilenos fue agredido verbalmente por un estudiante el año pasado. Y el 76% de esos docentes, de ese 91%, eran profesores jefes. Y esto, al final, cuando la cifra es tan grande, entendemos que el problema no lo tienen los profesores, muchas veces no es desde la escuela, muchas veces es un problema estructural, de diseño escolar. Y aquí viene algo que quizás puede ser un poquito incómodo, que la ley, a diferencia de otras leyes quizás, esta ley es muy preventiva, nos viene a exigir acciones preventivas desde el aula. Entonces, si un profesor, por ejemplo, en mayo del próximo año reporta acoso reiterado por parte de sus estudiantes, lo primero que nos va a venir a preguntar la agencia o el ministerio va a ser como, ¿y qué hiciste para prevenir eso? No va a ser como, ¿qué medidas aplicaste a esos estudiantes que estaban haciendo acoso? Con esta ley en vigencia, esa va a ser la pregunta que nos van a hacer. El primer puente que nosotros detectamos es que el plan de gestión, y es un poco lo que ya les adelanté, es que este plan de gestión es distinto a un documento. Y creo que Rosario también lo mencionó y hizo harto hincapié en esto. O sea, el plan de gestión efectivamente es el papel, pero esta ley nos obliga a ponernos en acción y a ver qué es lo que pasa dentro de la sala. El artículo, como les decía, el artículo 16D es el que está más ligado a como lo concreto que tiene que tener este plan de gestión. Y se les pide que los colegios tengan estrategias de gestión colaborativa de conflictos.
Y en ese contenido, particularmente en el C, que dice promoción del bienestar y salud mental, con énfasis en prevención de conductas suicidas y consumo de drogas, alcohol y tabaco, incluye al propio docente. Y lo que de repente no es tan fácil o obvio de ver es que cuando el profesor no participa de esto, cuando esto queda solo en el papel, es súper difícil cumplirlo a cabalidad, en el fondo, que se lleve específicamente al aula. O sea, esto no puede quedar solamente en el papel, tenemos que ejecutar estrategias concretas. Requieren que el profesor se involucre, que sepa qué hacer cuando el lunes a las 9 llega al curso, y esto a mí me ha pasado personalmente, he llegado al aula, he entrado y he visto un estudiante arriba de la mesa del profesor tirando un estuche. Entonces, cuando a ese profesor le pasa algo, cuando hay dos estudiantes peleando, ese profesor tiene que saber cómo manejarse a sí mismo, cómo autorregularse. Está bien que seamos humanos y está bien que de repente estemos agotados y eso nos va a pasar. De repente los seres humanos actuamos un poco por instinto y eso nos ha llevado a la supervivencia, pero hay que saber dentro de un contexto escolar, cuando un profesor tiene 35, 40 estudiantes, que los protocolos son la clave y marcan la diferencia entre quizás una denuncia en la superintendencia o una denuncia o un altercado con un apoderado eh, versus una conversación que podría ser de aprendizaje para los 40 estudiantes. Entonces, en primer lugar, esto se trabaja con 4 cosas. Lo primero es que el profesor, y esto lo han dicho a raíz de bueno, la tragedia que ocurrió en Calama, lo han dicho un montón de expertos, ha salido en todas partes, el vínculo es la clave, y en Aventuras es algo que repetimos muchísimo, o sea, pilar 1, pilar 2, pilar 3, vínculo, vínculo, vínculo. Eh, es la clave para poder sostener el aula y la convivencia dentro del establecimiento. En segundo lugar, las normas. Y las normas no como Sebastián, siéntate, Camilo, silencio, Francisca, no corra en la sala. Son normas que se practican en como cualquier cosa, como si aprendiéramos matemáticas, lenguaje, las normas se enseñan y se practican durante el año. Eh, la regulación misma del docente. Hoy día muchos de los niños tienen la fortuna de poder aprender estrategias de regulación emocional, pero los adultos no recibimos esa formación y hay muchos adultos que frente a cierta situación de repente límite, nos vemos un poco acorralados por la situación y reaccionamos de manera impulsiva. Por eso es importante, ay, no sé, hay un micrófono por ahí abierto y me desconcentré, perdón. Gracias. Ahí no sé, Javi, si me puede ayudar a apagarlo, por favor. Y lo último, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿No? Ya, voy a seguir para no demorarme tanto. Y lo último es la alianza con los apoderados, que sabemos que es súper difícil, que cada vez de repente los profesores nos dicen como, sabes que a veces ni siquiera mis niños me dan tanto que hacer como los apoderados, me reman contra la corriente, me desgastan mucho más la relación con ellos. Pero la evidencia, todo lo que señala es que al final el apoderado, si nos está remando contra la corriente, es como tener, en vez de un curso, en vez de estar liderando un solo curso, es estar liderando 5. Esa relación se construye y se construye igual que con los niños, a través del vínculo. Así que también nuestros docentes necesitan saber cómo relacionarse con sus apoderados. Y para eso no hay que reinventar la rueda, no hay que salir a buscar programas de la NASA, sino que hay programas que están validados, que se han implementado en Chile, perdón. De hecho, hay un programa que está justo aquí citado, que se llama el Teacher Classroom Management, que en Aventuras lo empezamos a implementar el 2019 en un colegio en Bajos de Mena. Y aquí les voy a contar la anécdota, que este año, en 2019, eran solo niños de pre-kinder y kinder, que la verdad es que no se portaban muy bien. Se arrancaban de la sala, todas las semanas había un episodio de conducta grave, en el fondo alguien terminaba en la posta. Era bastante difícil hacer clase en esos pre-kinder y kinder. Y después de un año de implementar este programa, que se llama, bueno, nosotros acá en Chile lo llamamos TCM, o le hemos puesto otros nombres más amorosos,
Después de un año de implementar este programa en este colegio, un 100% de reducción de conductas graves. Acá no vamos a decir que las niñas ya no se pelean, no vamos a decir que ya no existen los conflictos, porque eso no es real. Efectivamente, los conflictos existen y son parte del aprendizaje, pero los conflictos graves de convivencia ya no existen. Y eso ocurrió después que las profesoras en el fondo aprendieron a vincularse con sus estudiantes y aprendieron estrategias de normas y vocabulario emocional. El puente 2 tiene que ver con algo que también menciona y toca la ley, que es el tema de como el aprendizaje. Y acá muchos de ustedes, o me imagino que en todos sus colegios de repente tienen talleres. Nosotros, bueno, la evidencia lamentablemente tiene una mala noticia, que es que un taller aislado, sin seguimiento, sin acompañamiento, sin observación de aula, sin que haya un equipo detrás que vaya a acompañar o hacer coaching a ese docente, cuando ese taller es aislado, lo que se traspasa o lo que posiblemente se traspasa con muy buena suerte es entre un 15 y máximo un 20% al aula. Es decir, estamos perdiendo el 80% de nuestros recursos en términos de tiempo, en términos de plata, en términos de gestión, etc. Entonces, acá lo importante es tener en cuenta que al final un taller aislado no nos ayuda a prevenir, no es prevención, al final es apagar incendio, que es un poco lo que hemos venido haciendo y que nos ha empujado las leyes anteriores, que al final han sido tremendamente punitivas con los establecimientos. Y gracias a este como a la Política Nacional de Convivencia que mencionó también ahí Rosario Compía, el plan tiene que contener acciones de desarrollo socioemocional articuladas con el currículum, o sea, esto tiene que estar mezclado. ¿Y esto por qué? Porque así como los niños aprenden matemática, aprenden, por ejemplo, fracciones, nosotros no podemos enseñarles fracciones un día, una vez al año. Esto tiene que ser sistemático, porque si no el aprendizaje no ocurre. Con el aprendizaje socioemocional es básicamente lo mismo. Como adultos cometemos el error de muchas veces pensar que el aprendizaje socioemocional viene un poco como por default en los niños, como que se da de manera natural, y la verdad es que no es así. Como dice la misma política, a convivir se aprende conviviendo. ¿Cómo hacer que me presten un juguete? ¿Cómo hacer que me inviten a jugar en el recreo? ¿Qué hacer si no me invitan? ¿O qué hacer si no me invitan a jugar en el recreo? ¿Qué hacer si me están insistiendo en hacer algo que yo no quiero hacer? ¿Cómo hacer si es que me siento frustrada? Todo ese tipo de cosas se aprenden de manera sistemática en clases socioemocionales. Y esto no lo dice solamente la política educativa chilena, sino que lo dice 30, 40 años de evidencia. Y acá en Chile hay programas, tenemos la suerte de, en aventuras como mencionó la Mariana, tenemos una alianza hace ya un par de años con Committee for Children y hemos tenido la suerte de probar el programa Second Step hace ya 6 años más o menos. Y Second Step, el 2023, salió un estudio que se hizo en más de 13.000 estudiantes, bueno, antes se había hecho en 270.000, donde los estudiantes mostraron que aumentaban en 11 puntos percentiles. No estoy diciendo como 11 puntos más, 11 puntos percentiles, es decir, en grupo percentil. Los estudiantes que pasaban por programas socioemocionales validados por CASEL como Second Step aumentaban en 11 puntos percentiles sus resultados académicos en pruebas estandarizadas. Es decir, lo socioemocional no solo apunta a la convivencia, sino que también a lo académico y tiene un impacto súper potente aquí reflejado en la evidencia con estos 11 puntos percentiles. Y por último, voy corriendo al puente 3 para no quitarles más tiempo. La articulación familia-escuela. Yo ya les adelanté que la evidencia es súper clara en esto, que es clave tener a las familias como aliados y es mucho mejor, ustedes lo saben mejor que yo, tenerlos de amigos que de enemigos, porque cuando son enemigos es súper difícil. Entonces, bueno, algo de lo que ha mostrado también la evidencia que funciona con los apoderados es tener protocolos claros, que el profesor jefe que se junta con sus apoderados tenga súper claro cuáles son los protocolos de comunicación y de comportamiento con sus apoderados, cuál es el resultado esperado de relación,
con sus apoderados, que ese protocolo esté muy, muy clarito. O sea, lo que ustedes dicen como, no, pero esto es básico, no se lo tengo que decir, hay que decirlo. También hay que tener rutas de escalamiento, el profesor tiene que saber a quién acudir, a quién pedirle ayuda en el momento en que una situación escala. Tiene que haber un semáforo institucional, es decir, saber qué cursos, qué apoderados son más difíciles que otros, porque la ley en el fondo va, en caso de cualquier cosa, va a fiscalizar esto. Y bueno, corrí un poco por los 3 puentes, esto se los vamos a mandar, pero para cerrar los quiero dejar con 2 preguntas. Lo primero es, ¿cuál es hoy el mayor desafío de su colegio para implementar este plan? Y también que si pueden reflexionar si es que efectivamente sus equipos tienen las condiciones para sostener un trabajo de varios meses con horas reales. ¿A qué me refiero con horas reales? En el mundo educativo muchas veces los profesores, ya sabemos, el 2020 salió un estudio de la Universidad Católica que los profesores trabajan en promedio 8 horas extras semanales. No es mensual, es semanal. Entonces tenemos que pensar y planificar si efectivamente tenemos las condiciones para poder implementarlo. Para eso el equipo de Venturas preparó un checklist eh, para que ustedes vean ahí si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, qué necesito, qué no necesito. Y también ahí Mariana, que es nuestra líder de alianzas, va a estar dispuesta a reunirse con ustedes para, en el fondo, tener ahí una mirada honesta y darles ahí contexto, etcétera. La idea es que ojalá puedan asistir con sus coordinadores de convivencia para poder tener un contexto más claro y poderlos ayudar mejor. Acá a continuación los dejo, bueno, aquí cerrando un poquito con cifras. Algo que decidimos de manera ética fue no reinventar la rueda y nos unimos a gente que tenía muchísima experiencia haciendo esto. Y ahí firmamos esta alianza con Committee for Children hace ya un par de años, de manera oficial, pero ya veníamos implementando varios años sus programas. Y nos formamos con Incredible Years, que ambos tienen programas validados por CASEL. Así que la evidencia nos importa, para nosotros es clave, sabemos y hemos visto que hace la diferencia dentro del aula. Ya llevamos más de 700 docentes formados el último año. Y hoy día tenemos el honor de ser el único implementador en Chile poniendo al servicio de las escuelas programas validados por CASEL. Porque estar basado en CASEL versus tener evidencia, programas con evidencia es distinto, así que tenemos ese honor hoy día. Nada, así que los dejo ahí con el QR para ver si es que pueden agendar una asesoría con Mariana o si es que están interesados en escribirle a Convive Educar con Pía y Rosario. Nosotros ahí felices de cualquier cosa. Eso, estamos Bien, muy, muy en contacto. Ahí, Mariana, te cedo el pase de vuelta. bien. Muchas gracias, Francisca, por esta presentación ya más aterrizada en cómo podemos, al tener que crear, ¿no es cierto?, este plan de convivencia y de gestión de la convivencia en los colegios, cómo podemos fortalecer esta alianza de manera más concreta con la familia, cómo poder ayudar en la formación de los alumnos de estas habilidades socioemocionales por medio de estos programas validados que tú nos contabas recién, y también, sobre todo, ¿no es cierto?, cómo a nuestros profesores que tenemos en los colegios los ayudamos en lo que tú señalabas, es decir, los alumnos ahora están con programas, ¿no es cierto? Y estamos muy como pendientes de cómo de manera preventiva desarrollar estas capacidades y estas habilidades socioemocionales, pero nosotros como adultos no hemos tenido esa formación. Entonces, como la importancia que reviste, ¿no es cierto?, el poder tener estas instancias de cómo poder ayudar a los alumnos al auto y la corregulación, cómo poder, en el fondo, ayudar a resolver conflictos en el aula por parte de los profesores de manera pacífica, etcétera. Así que solamente agradecerles a ustedes, a ti, Francisca de Ventura,
la también tremenda exposición que nos hicieron de Convive Educar la Rosario y la Pía. Estamos muy conscientes de la cantidad de preguntas y dudas que ustedes han manifestado en el chat. Nosotros, o sea, he visto cómo la Rosario y la Pía han ido contestando las más posibles. Estos mails de acá sirven, ¿no es cierto? Y están para dos cosas. Primero, para ayudarlos a ustedes a resolver las dudas que aún quedan pendientes, y también para poder juntarnos con ustedes de manera, o sea, que lo hacemos de manera encantada, ¿no es cierto? Poder resolver dudas, contarles más profundamente lo que hacemos, tanto en Aventuras como con Vida Educar, y por eso ahí están los QR y el link, ¿ya? Y también les vamos a mandar, ¿no es cierto? Felipe va a mandar por el chat el link para que puedan acceder a este checklist que les dijo Francisca recién. Es algo que nosotros preparamos, que es completamente gratuito y les permite evaluar en sí si es que su plan de gestión está listo según lo que la ley exige. ¿Ya? Pues ahí nos quedamos con eso. Y por último, para terminar, contarles que este no va a ser el único webinar que tenemos planeado para este año. Queremos hacer un ciclo de 3 webinars aproximadamente. Por lo tanto, en el próximo formulario de inscripción, de nuevo, vamos a solicitarles que puedan hacer preguntas, poner sus inquietudes. Lo más probable es que ya ahora vamos a entrar más en materia en los protocolos ya más concretos de cómo actuar frente a hechos graves, tal como lo promueve, ¿no es cierto?, esta nueva ley de convivencia. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Que tengan un muy buen día. Nos pasamos 7 minutos, pero creo que en honor a los temas era algo, una licencia que nos podíamos dar un poco. Así que muchas gracias por participar y no olviden que aquí están nuestros contactos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Nos gracias a Gracias. todos.